Hola nuevamente, gracias por acompañarme y qué emoción seguir compartiendo con ustedes. En el pasado segmento estuvimos hablando acerca de las sustancias, combinaciones y las mezclas que se pueden encontrar en la naturaleza y otras que son producto del trabajo que realizan algunas personas para formar mezclas homogéneas y heterogéneas. Tal es el caso de las construcciones, en donde quienes la construyen realizan diferentes combinaciones de materiales para obtener resultados distintos. Ahora vamos a identificar los mobiliarios y objetos que podemos encontrar dentro de una casa. Pero antes de empezar, ¿saben cómo decimos casa en inglés? House, teacher. Very good, muy bien. Inside of the house we can find a lot of things, es decir, dentro de una casa podemos encontrar muchas cosas. Por eso, primero veremos las distintas partes de una casa y luego vamos a ir nombrando en inglés y en español los mobiliarios y objetos que vayamos identificando dentro de cada espacio. Here we go. Aquí vamos. Empezaremos por una de las partes fundamentales de la casa, bedroom, lo cual significa dormitorio o habitación en español. Entre los muebles y utensilios cotidianos y más básicos que podemos encontrar están los siguientes. Bed es cama. Mattress es colchón. Sheet es sábana. Pillow es almohada. Lamp es lámpara. Desk es escritorio y wardrobe es armario. ¿Y cómo se dice abanico en inglés? Abanico o ventilador se dice fan en inglés. También aire acondicionado o acondicionador de aire se dice air conditioner. Ahora continuamos con el dining room y el living room, que son el comedor y la sala. ¿Qué otras cosas encontramos en esos espacios? Table es mesa, chair es silla, bookcase es estantería y couch es sofá. Excellent. Ahora veamos qué podemos encontrar en el bathroom o baño. El inodoro es toilet, la ducha o shower, el espejo o mirror. Correct. También en el bathroom está el zafacón o papelera, que en inglés se dice paper basket. Y el lavamanos, que en inglés es sink. Ahora, observemos el siguiente espacio de la casa. What is that place? ¿Cuál es ese espacio? The kitchen, la cocina. Perfect. ¿Qué objetos encontramos en the kitchen o cocina? La nevera o fridge o refrigerator, también la estufa o stove. Good job. Buen trabajo. Hay un objeto que es muy utilizado para preparar café. En inglés, cafetera o greca se dice coffee pot. Y donde guardamos algunos utensilios de cocina y alimentos, o sea, la despensa, se dice cupboard. Maestra, ¿cómo se dice meseta y fregadero en inglés? La meseta o encimera se dice worktop y fregadero se dice sink. Me encanta poder aprender palabras nuevas, maestra. Conocí algunas palabras de la parte de la casa, tales como window, que es ventana, door, que es puerta, pero ahora sé que puedo aprender muchísimas más. Claro que sí. Para aprender palabras nuevas en inglés o en cualquier idioma, solo debemos tener la intención de querer aprenderlas e investigar acerca de ellas. Teacher, mi casa tiene escaleras y no sé cómo decir esa palabra en inglés. Escalera en inglés se dice staircase o stairs. También hay otras partes de la casa que podemos decir en inglés. Por ejemplo, techo se dice ceiling y piso se dice floor.
Maestra, ¿cómo se dice lavadora en inglés? Lavadora en inglés se dice washing machine. ¡Qué divertido! Me gustaría poder hacer una lista con todos los objetos y muebles que hay en mi casa para así investigar cada uno de sus nombres en inglés. That's a good idea. Eso es una muy buena idea. Eso es algo que pueden hacer. Los animo a que continúen investigando cómo se pronuncian en inglés los nombres de los demás mobiliarios y objetos que tienen en tu casa. Les aseguro que aprenderán muchas palabras más. Por esto, para continuar ampliando nuestro vocabulario del idioma inglés, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a aprender algunos nombres de profesiones y oficios que realizamos las personas. En inglés le decimos professions and trades. Cuando digo I am a teacher and you are students en inglés, diciendo que yo soy maestra y ustedes estudiantes. Casi todas las personas nos preparamos para ejercer alguna profesión y oficio. Muchas veces esto dependerá de las habilidades y talentos que cada persona tiene para hacer algunas cosas. ¿Conoces los nombres de algunas profesiones y oficios? ¿Cuál es la diferencia entre una profesión y un oficio? Pues para mí significan lo mismo. Susanita, that's a good question. Eso es una muy buena pregunta. Estos dos términos suelen estar siempre acompañados, pero hay una diferencia marcada en lo que es una profesión y un oficio. Escuchen bien. Una profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica especializada, es decir, requiere ir a una universidad y realizar algunos estudios específicos. En cambio, un oficio es una actividad laboral que generalmente está vinculada con procesos manuales o artesanales que no requieren estudios formales. El oficio es algo que se puede aprender a través de la observación y por medio de la experiencia propia. Por ejemplo, hay familias que transmiten de una generación a otra algún conocimiento sobre algo con lo que luego de realizarlo pueden generar ingresos. Tomando en cuenta lo anterior, conozcamos cómo podemos decir los nombres de algunas profesiones y oficios en inglés. Empecemos. Professions and trades. Profesiones y oficios. Doctor o médico. Psychologist o psicólogo. Dentist o dentista. Designer o diseñador. Journalist o periodista. Photographer o fotógrafo. Taxi driver, taxista. Singer, cantante. Secretary, secretario. Plumber, plomero. Painter, pintor. Mechanic, mecánico. Hairdresser, peluquero. Farmer, agricultor. Businessman, empresario. Fireman, bombero. Electrician, electricista. Dressmaker, modista. Fisherman o pescador. Teacher, tengo un tío que es abogado y mi papá es carnicero. ¿Cómo se dicen esos nombres en inglés? En inglés, abogado es lawyer y carnicero se dice butcher. ¿Alguien conoce otras profesiones y oficios? Sí, yo conozco otros nombres de profesiones y oficios en inglés. Por ejemplo, policeman significa policía, caretaker es portero y salesman es vendedor. Muy bien. Shoemaker es zapatero, librarian es bibliotecario y writer es escritor. Perfecto. Como ya se han dado cuenta, existen muchísimos nombres de profesiones y oficios. Por eso, los animo a que sigan investigando un poco más y descubran cómo se dicen en inglés las diversas ocupaciones de las personas.
Realmente espero que este tema despierte su interés para querer continuar conociendo más acerca del idioma inglés y de algún otro idioma que quieran conocer. Hemos llegado a la parte final de nuestro encuentro del día de hoy, pero antes de despedirnos, quiero que recordemos algunas de las cosas que vimos. ¿Quién se anima a comentar algo de lo aprendido? ¿Sí, Clarita? Aprendimos cómo se dice en inglés los nombres de algunos objetos que podemos encontrar en una casa o house, tales como mirror, que quiere decir espejo, y stove, que significa estufa. También aprendimos algunos nombres de profesiones y oficios, entre estos hairdresser, que significa peluquero, y dressmaker, que es modista. Hoy aprendimos acerca de los marcadores textuales, los cuales son expresiones que encontramos en los textos para guiarnos a entender su contenido. Realizamos algunas inferencias, las cuales son conclusiones que podemos sacar de un texto sin que esa información esté plasmada por escrito. De igual manera, vimos un ejemplo de cómo hacer una paráfrasis o interpretación personal de las ideas principales de un texto para tener una mejor comprensión del mismo. Asimismo, vimos cómo realizar sumas y restas de longitudes, tomando en cuenta que se deben realizar con la misma unidad de medida del sistema métrico decimal. Además, recordamos el uso de algunos instrumentos de medición y sus notaciones. También realizamos un repaso de las sustancias, las combinaciones y mezclas, tanto homogéneas y heterogéneas, para lo cual utilizamos como ejemplo la composición de algunos de los materiales de construcción que son utilizados para construir una casa. Dependiendo del tipo de casa que se pretenda construir, se pueden escoger los materiales con las características que necesitamos tener. Para mí, ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar y continuemos esta estupenda aventura del conocimiento. Recuerda que debes completar las asignaciones del cuadernillo correspondiente al día de hoy y llenar la plantilla de seguimiento. Hasta la próxima, mis queridos estudiantes.